O nadie me está escuchando. Sí, bien. Ay, la verdad que es tan impersonal esta cosa. Tan. O sea, además, si tuviéramos eso, una computadora de 100.000 pesos cada uno, probablemente sería como mucho más rápido y chau. Con un cable de fibra óptica metido en la computadora va re bien, pero la realidad están tan lejos de eso que hay gente que me pone nerviosa que dice, ¿cómo van a evaluar? Y ahí me agarra el ataque. Me agarra el ataque y hago un montón de amigos y amigas en los departamentos. Bien. A ver, Profe, sí. yo quería preguntar, porque hay, hace mucho historia en zigzag, todo el tiempo. Ajá, bien. A ver, un Eh, ejemplo que tengas. em, a ver, eh, bueno, acá no, justo anoté otra cosa. Lo que yo te quería preguntar, porque él va y viene para explicar, pero en algunos momentos es como que llega hasta el presente inclusive con como razonamientos hipotéticos. Por ejemplo, si el neandertal podría eh, haber participado de las legiones romanas o si Marx había pedido la liberación de las especies. ¿Qué es eso? Porque eh, Bueno, eso que ¿cómo vos se llama? notaste es re interesante. ¿Quién está hablando? Porque no veo la carita. Paula García. Paula García. ¿Pero pusiste la cámara, Paula? No. Para Bueno, no importa, Paula, todo bien. todo. Sí, eso que decís vos, Bartes no lo trabaja, porque en realidad ahí hay una ruptura formal con el relato realista, porque los ejemplos, la mayoría de los ejemplos del texto de Harari son imaginarios. Por lo menos, miren, yo avancé un montón en el texto porque me enganché y además no me gusta leer libros, no me gusta trabajar en clase libros que no leí enteros. Tengo como una manía así de tonta, erudita. Pero no me gusta ponerme a hablar de un libro si no lo pude leer entero. No lo pude terminar, pero le pegué una. Estoy en el capítulo 11, 12. Yo tampoco. Entonces, y cada vez que avanza, avanza todavía más en eso. Entonces, es muy interesante ahí porque los ejemplos que él utiliza, la mayoría de las veces son ejemplos imaginarios. Ah, Entonces, desde ese punto de vista, parece más un ensayo filosófico, en el sentido, o imaginario, un relato ficcional que dice, bueno, imaginemos que había dos cazadores recolectores o una tribu de cazadores recolectores, o sea, sobre la base de... Y hay siempre generalmente, anteriormente a los ejemplos, que son ejemplos casi especulativos, digamos, diríamos, ejemplos casi especulativos, totalmente imaginarios y ficcionales, no vamos a decir imaginario porque digamos, según, si Barthes tiene razón, todo el relato realista es un relato imaginario. Entonces vamos a tratar de utilizar la palabra ficcional para hablar con más precisión. Entonces, esos ejemplos que son ficcionales eh, tienen la particularidad de que vienen después de Schiffer de escucha. Entonces él utiliza los Schiffer de escucha en cierta medida casi como una falacia de autoridad, porque dice, bueno, los investigadores no logran ponerse de acuerdo entre tal y tal cosa. Entonces discute si los investigadores podrían ponerse de acuerdo o no, cuáles son las teorías, ta, 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 ta. Una vez que más o menos, o inclusive en el medio de esas teorías, él lo que produce son ficciones controladas por medio del relato realista que se basan en esos Schiffer de escucha. Él todo el tiempo dice los investigadores, eh, los trabajos de investigación hasta la fecha, o sea, todo el tiempo yendo hacia los Schiffer de escucha. Sí, a pesar de que son muy pocos, porque no es un relato, a diferencia de otros textos historiográficos que los historiadores o los estudiantes de historia están acostumbrados, que está abarrotado de notas al pie de página, ¿no? Lleno de notas al pie de página con referencia. Cada párrafo tiene 3 4 notas al pie de página que saturan el texto de pruebas, digamos, y muestran permanentemente la intención de que el autor se está refiriendo a cosas que sucedieron, etc. No, acá es discusiones generales que abarcan grandes periodos de tiempo, que va en serrucho muchas veces, y esos grandes periodos de tiempo remiten siempre a análisis
de escucha, Schiffer de escucha, o sea, siempre son cosas que se han escuchado en algún lado, testimonios o investigaciones científicas, etcétera. Y al mismo tiempo después los ejemplos son ficcionales. Eso es muy interesante, digamos, porque ahí estaría rompiendo bastante con el estándar, digamos, de texto histórico. Y además lo que aparece poco son pocos hechos. No es un relato, o sea, después cuando veamos el concepto de oraciones narrativas en Danto y el concepto de estructuras temporales asociados a las oraciones narrativas, vamos a ver que el texto está mucho más saturado de estructuras temporales que de hechos. No habla de pocos hechos, hay pocos hechos. Por ejemplo, después dice, a ver, ¿alguien quiere...? Contenido. Por ejemplo, en una parte dice, los humanos, en la página 11 del archivo de Puck, siempre me refiero al archivo de Puck, dice, los humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental hace 2500, hace unos 2,5 millones de años, a partir de un género anterior de simio llamado Australopithecus, que significa simio austral. Fíjense, hay, a pesar de que, digamos, de que no son dos, o sea, hay acontecimientos que están supuestos, implícitos, o sea, por un lado el Homo sapiens sapiens, digamos, y por otro lado el Australopithecus. Para los historiadores esto es más o menos familiar porque tuvimos una materia que se llama prehistoria donde aprendimos algunas de estas cosas generales. Igual estamos todos en año, yo no me dedico a un montón de todas estas cosas, entonces está bueno refrescar. Entonces fíjense cómo comprime, digamos, de 2,5 millones de años a 70.000 o 200.000 años en los cuales están los Homo sapiens sapiens, ¿no? 200.000 años los Homo sapiens sapiens. O sea, cómo comprime en una frase, por eso la idea de los serruchos que va y viene en distintas temporalidades, digamos, ¿no? ¿Alguien tiene algo más? Mientras yo busco otra. ¿No? Algo que les haya llamado la atención. A la única que estoy mirando es a Analía, que pone cara como de que estuviera sufriendo de una manera. Sí. Es que cualquiera, no puedo opinar mucho porque no lo leí. No, empiezo y lo dejo, no sé qué pasa. Pero tengo esos obstáculos de placer que leí hoy en la mañana en la primera parte del libro de Barthes. Un bloqueo epistemológico, diría. No sé. Pero cualquiera que escucha, pareciera que fuera medio de chamulla, porque no se refiere a hechos, no se refiere, me dijeron, lo que dije. No. Es importante, está bien, no es chamulla. Por lo irrespetuosa. Pero no, pero está bueno el pedido de aclaración que haces. Cuando hablamos de Schiffer de escucha, son, por ejemplo, las notas al pie de página son Schiffer de escucha, son testimonios. Lo que pasa es que lo que está diciendo Barthes, por ejemplo, le voy a contar un ejemplo. ¿Alguien leyó la novela Blanco Nocturno de Ricardo Piglia? Bueno, la novela de Blanco Nocturno, lo ubican a Ricardo Piglia, es, sí, un novelista famoso que se murió hace un par de años. Muy famoso, profesor además en el exterior, bueno, muy de mainstream. Bueno, Ricardo Piglia, yo no leí mucho de él, pero leí una vez una novela que llamaba Blanco Nocturno. Una de las cosas interesantes de la novela Blanco Nocturno, que obviamente cumplía, era una novela realista que transcurría en la década del 60, 70 en un pueblo de la Pampa Húmeda. Una de las características interesantes que tenía es que estaba salpicada con notas al pie de página. Las notas al pie de página de esa novela referían artículos periodísticos de acontecimientos supuestamente verdaderos, con diarios supuestamente de la Pampa Húmeda. Entonces, eso obviamente, digamos, era un recurso más propio del ensayo o del ensayo histórico o directamente del relato histórico, con el cual Ricardo Piglia conflictuaba o problematizaba o tensionaba
las estrategias retóricas propiamente de la novela. Entonces, en un punto de vista, por ejemplo, había, qué sé yo, un relato sobre un remate de una empresa, no sé qué. Entonces, o de un asesinato. Entonces, no sabía, o sea, ¿cuál era la opción que tenía el lector? Ir hasta tratar de buscar la fuente, ver si efectivamente había existido el diario y tratar de corroborar la información. Podía ser inclusive que eso fuera cierto. Que eso fuera cierto. Digamos, que esa noticia efectivamente hubiera transcurrido. Ahora, toda la novela era ficcional. Entonces, cuando nosotros decimos que son Schiffer de escucha, no es que yo escuché en alguna parte. Todas las fuentes que ofrece Harari son fuentes que efectivamente pueden ser corroboradas como tales. Lo que pasa es que lo que va a decir Barthes es que eso es totalmente independiente. Porque dice, citar una fuente, Barthes dice, es casi lo mismo que decir que un personaje diga que leyó, que está haciendo tal acción porque la leyó un diario, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo, es decir, lo que está construyendo, dice Barthes, es una noción de realidad. Y yo traigo el ejemplo de Ricardo Piglia, porque justamente lo que hace el caso de Ricardo Piglia es que pone en problema justamente el testimonio como una garantía del referente. Eso es lo que está haciendo Ricardo Piglia cuando dice, bueno, pone un diario inventado. No sé, me acuerdo que no sé si Marinés hizo el mismo ejemplo ahora, pero siempre Marinés hacía el ejemplo, decía, bueno, si yo voy a otro país, entro a una librería y agarro un libro de un anaquel en el cual dice historia, y dice, no sé, historia de Sudáfrica, y me lo llevo del anaquel de revista de historia, pero es un error de la librería, y todo lo que está en ese libro es una novela. Yo no tengo elementos formales dentro del texto que me permitan descubrir que es una novela y no un relato de historia. Porque puede ser que porque a ese novelista o a ese escritor se le ocurrió tratar de hacer un ensayo filosófico acerca del problema del realismo, entonces construyó la historia de una tribu o de un estado, de un pueblo o de un país totalmente ficcional, pero respetando todos los Schiffer, o todos, si se quiere, los dispositivos formales que utilizan los historiadores. Entonces, frente a ese problema, a ese ejemplo que siempre solía poner Marinés, sería muy difícil saber si efectivamente, si yo no tengo todo un contexto, y además no parto de una falacia de autoridad, que es que porque lo dice un historiador es cierto, si yo no tengo ese contexto, sería muy difícil saber desde el punto de vista exclusivo de la estructura del relato si se está refiriendo a un texto, a acontecimientos ficcionales o acontecimientos reales imaginados, ¿no? Imaginados en el sentido de Barthes. ¿Se entiende el punto? ¿Cuál es la discusión? Sí. O lo que hace Borges también, que inventa. Bueno.